Hola a todos, acá les presento un video tutorial de cómo construir un, un web service tipo SOAP eh, en arquitecturas empresariales para Java, más específicamente en JE6. Bueno, para la construcción de este web service se utilizó JE6 como mencioné anteriormente. Utilicé algunos frameworks y jars propios de JSF, que es un framework de presentación. Utilicé Crashfish como servidor de aplicaciones, que es un contenedor de JVs, es decir, de componentes reutilizables en Java y de archivos XHTML básicos. Entonces, la idea es construir una aplicación de tipo standalone que me cree unos servicios web y se expongan mediante Glassfish para que un aplicativo web que vendría siendo el cliente pueda consumir dichos servicios. Entonces, para ello se creó una estructura de proyecto Air. Esta estructura me genera casi siempre tres tipos de proyectos. El primero es un proyecto que vendrá a ser el proyecto Air, que es el contenedor del proyecto web, y el standalone. Este tiene un archivo de un descriptor de despliegue que me indica en qué orden se van a desplegar cada uno de los proyectos dentro del servidor. A continuación tenemos la estructura de una web application, que en este caso vendría a ser nuestro cliente. Es un aplicativo de tipo web, que es esta, en la cual hemos definido unos packing bin, o dicho de otra forma, clases Java que soportan el funcionamiento de una página XHTML. Y también hemos definido unos archivos que se generan a partir del WSDL que genera el servidor al generar los servicios a exponer. Y por último tenemos el aplicativo standalone, que vendría siendo un aplicativo de componentes AJB reutilizables, en los cuales vamos a construir la lógica de nuestros servicios web y exponerlos al servidor. Entonces, inicialmente en nuestro aplicativo standalone se construyeron dos clases. Cada clase tiene elementos muy básicos. Se tiene una definición para poder acceder al recurso. Tiene unos atributos que en este caso vendrían siendo los mismos para la suma y para la resta, pero para casos de diferenciación de conceptos. Entonces decidí dividir esto en dos objetos. Cada objeto tiene un elemento, consta de tres atributos: un elemento inicial, un elemento final, con los cuales se realiza la operación de suma o resta, según sea el caso, y un resultado que va a ser guardado en una variable. Entonces, básicamente, los DTOs de resta y suma tienen lo mismo, solamente se cambia algunas cositas para diferenciar los atributos. Después de que hemos definido
nuestros objetos. Entonces tenemos que construir otro componente y en él vamos a definir que esto, vamos a definir algunos métodos que vendrían siendo los servicios web que vamos a exponerle al servidor. Entonces para ello construimos una clase normal, le colocamos estas anotaciones. La primera anotación es la que hace posible que se generen nuestros web service con las funcionalidades que nosotros le indiquemos. La segunda anotación hace referencia a componentes AJB con un ciclo de vida Finalmente tenemos la anotación local bin que me va a dar el comportamiento de una interfaz local de acceso a nuestros servicios. Bueno, a continuación lo que tenemos que hacer es definir las funcionalidades para poder generar nuestros servicios web. Entonces, para cada operación, en este caso para sumar y restar, vamos a crear su correspondiente método con una lógica de negocio asociada y con retorno de la operación. Entonces, es de destacar que en cada funcionalidad se le debe colocar la anotación @webMethod, esto con el objetivo de definir el nombre del servicio web que nosotros estamos exponiendo y que querramos que se consuman por parte del cliente. Una vez hemos construido eso, lo que tenemos que hacer es ejecutar nuestro proyecto EAR en el servidor. Como se puede observar, el servidor ya está capturando los servicios web que hemos construido anteriormente y nos los está guardando en caso de que algún cliente quiera consumirlos. Bueno, entonces ya una vez hemos desplegado nuestra aplicación, tenemos que cerciorarnos de que estos servicios web sí fueron creados. Entonces para ello vamos al directorio de administración del servidor de Glassfish y en la sección de servicios web desplegados nos damos cuenta de que se ha creado un nuevo servicio web con el nombre de la interfaz que definimos previamente. Entonces, para confirmar que si se nos creó nuestros correspondientes servicios web, entonces hacemos clic derecho en este elemento y podemos probar que estos servicios web están funcionando mediante una prueba que ofrece el servidor, o podemos ver el archivo WSDL para poder ver la configuración de los servicios web en un archivo XML. Entonces vamos a probar que nuestros servicios web están expuestos en el servidor y que funcionan correctamente. Entonces acá si le damos restar nos va a traer el resultado de la operación. Como no está por parámetros hasta el momento,
Entonces, en la lógica del método o del servicio web se definieron unos datos por defecto y el resultado de la sustracción es esta. Ahora vamos a confirmar que la suma quedó bien hecha. Le damos clic en suma y nos damos cuenta de que está funcionando perfectamente. Ahora vamos a ver el archivo de configuración WSDL. Hola a todos, acá les presento un video tutorial de cómo construir un, un web service tipo SOAP en arquitecturas empresariales para Java, más específicamente en JE6. Bueno, para la construcción de este web service se utilizó JE6 como mencioné anteriormente. Utilicé algunos frameworks y jars propios de JSF, que es un framework de presentación. Utilicé Crashfish como servidor de aplicaciones, que es un contenedor de JVs, es decir, de componentes reutilizables en Java y de archivos XHTML básicos. Entonces, la idea es construir una aplicación de tipo standalone que me cree unos servicios web y se expongan mediante Glassfish para que un aplicativo web que vendría siendo el cliente pueda consumir dichos servicios. Entonces, para ello se creó una estructura de proyecto Air. Esta estructura me genera casi siempre tres tipos de proyectos. El primero es un proyecto que vendría a ser el proyecto Air, que es el contenedor del proyecto web, y el standalone. Este tiene un archivo de un descriptor de despliegue que me indica en qué orden se van a desplegar cada uno de los proyectos dentro del servidor. A continuación tenemos la estructura de una web application, que en este caso vendría a ser nuestro cliente. Es un aplicativo de tipo web, que es esta, en la cual hemos definido unos backend bean, o dicho de otra forma, clases Java que soportan el funcionamiento de una página XHTML, y también hemos definido unos archivos que se generan a partir del WSDL que genera el servidor al generar los servicios a exponer. Y por último tenemos el aplicativo standalone, que vendría siendo un aplicativo de componentes AJB reutilizables, en los cuales vamos a construir la lógica de nuestros servicios web y exponerlos al servidor. Entonces, inicialmente en nuestro aplicativo standalone se construyeron dos clases. Cada clase tiene elementos muy básicos. Se tiene una definición para poder acceder al recurso. Tiene unos atributos que en este caso vendrían siendo los mismos para la suma y para la resta, pero para casos de diferenciación de conceptos, entonces decidí dividir esto en dos objetos. Cada objeto tiene tres
consta de tres atributos, un elemento inicial, un elemento final, con los cuales se realiza la operación de suma o resta, según sea el caso, y un resultado que va a ser guardado en una variable. Entonces, básicamente, los DTOs de resta y suma tienen lo mismo, ¿sí? Solamente se cambia algunas cositas para diferenciar los atributos. Después de que hemos definido nuestros objetos, entonces tenemos que construir otro componente y en él vamos a definir que vamos a definir algunos métodos que vendrían siendo los servicios web que vamos a exponerle al servidor. Entonces, para ello construimos una clase normal, le colocamos estas anotaciones. La primera anotación es la que hace posible que se generen nuestros web service con las funcionalidades que nosotros le indiquemos. La segunda anotación hace referencia a componentes AJB con un ciclo de vida para ver el archivo de configuración WSDL. Hacemos clic derecho en el elemento, perdón, le damos show WSDL content in browser, el cual nos buscará la ruta en la cual está alojado nuestro WSDL en el servidor de Glassfish. Para mi caso, y como nos podemos dar cuenta, nos acaba de generar nuestro archivo XML con las características de los servicios web que generamos anteriormente. Listo. Una vez tenemos la ruta en la cual se generó nuestro archivo WSDL, lo que tenemos que hacer es crear a partir de este archivo unas clases que nos van a permitir consumir el servicio desde un cliente. Entonces, para ello nos ubicamos en alguna carpeta de nuestro equipo. En mi caso particular, yo decidí escoger esta carpeta 12W Alcott y abrimos un terminal de Windows o de Linux. Nos dirigimos a la ruta en la cual acabamos de crear esa carpeta y ejecutamos la siguiente instrucción, la cual nos va a importar los archivos fuente, en este caso los .java y sus correspondientes archivos compilados, sus .class. ¿De dónde? Del archivo de configuración para los servicios web WSDL que acabamos de ver. Una vez ejecutamos esta línea, nos va a generar unos archivos que se van a guardar en estas carpeticas, siendo el orden el siguiente. En la carpeta gen se van a generar los archivos compilados, es decir, los .class, y en el source nuestros archivos .java con el código fuente. Posteriormente
Después de tener esto creado, lo que hacemos es crear una aplicación tipo cliente que me permita consumir dichos servicios web. En mi caso, como ya creé un proyecto Air que contiene una aplicación de tipo AGB, es decir, que me genera .jars, y una aplicación de tipo web que me genera archivos .war, decidí que el aplicativo web sería adecuado para poder consumir los servicios web. Entonces, acá en el proyecto ejemplo WS Web es donde voy a configurar cómo voy a acceder a esos servicios web desde mi aplicativo cliente. Para ello, antes que nada, debemos coger los archivos que creamos anteriormente mediante el comando de importación de servicios web y colocarlos en un paquete dentro de nuestro proyecto. Estos archivos van a permitir que yo pueda. Finalmente tenemos la notación local bin, que me va a dar el comportamiento de una interfaz local de acceso a nuestros servicios. Bueno, a continuación lo que tenemos que hacer es definir las funcionalidades para poder generar nuestros servicios web. Entonces, para cada operación, en este caso para sumar y restar, vamos a crear su correspondiente método con una lógica de negocio asociada y con retorno de la operación. Entonces, es de destacar que en cada funcionalidad se le debe colocar la notación @webMethod, esto con el objetivo de definir el nombre del servicio web que nosotros estamos exponiendo y que querramos que se consuman por parte del cliente. Una vez hemos construido eso, lo que tenemos que hacer es ejecutar nuestro proyecto Air en el servidor. Como se puede observar, el servidor ya está capturando los servicios web que hemos construido anteriormente y nos los está guardando en caso de que algún cliente quiera consumirlos. Bueno, entonces ya una vez hemos desplegado nuestra aplicación, tenemos que cerciorarnos de que estos servicios web sí fueron creados. Entonces para ello vamos al directorio de administración del servidor de Glassfish y en la sección de servicios web desplegados nos damos cuenta de que se ha creado un nuevo servicio web con el nombre de la interfaz que definimos previamente. Entonces, para confirmar que si se nos creó nuestros correspondientes servicios web, entonces hacemos clic derecho en este elemento y podemos probar que estos servicios web están funcionando mediante una prueba que ofrece el servidor, o podemos ver el archivo WSDL para poder ver la configuración de los servicios web en un archivo XML. Entonces vamos a probar que nuestros servicios web
están expuestos en el servidor y que funcionan correctamente. Entonces, acá si le damos restar, nos va a traer el resultado de la operación. Como no está por parámetros hasta el momento, entonces en la lógica del método o del servicio web se definieron unos datos por defecto y el resultado de la sustracción es esta. Ahora vamos a confirmar que la suma quedó bien hecha. Le damos clic en suma y nos damos cuenta de que está funcionando perfectamente. Ahora vamos a ver el archivo de configuración WSDL. Hola a todos, acá les presento un video tutorial de cómo construir un, un web service tipo SOAP en arquitecturas empresariales para Java, más específicamente en JE6. Bueno, para la construcción de este web service se utilizó JE6 como mencioné anteriormente. Utilicé algunos frameworks y jars propios de JSF, que es un framework de presentación. Utilicé Crashfish como servidor de aplicaciones, que es un contenedor de JVs, es decir, de componentes reutilizables en Java y de archivos XHTML básicos. Entonces, la idea es construir una aplicación de tipo standalone que me cree unos servicios web y se expongan mediante Glassfish para que un aplicativo web que vendría siendo el cliente pueda consumir dichos servicios. Entonces, para ello se creó una estructura de proyecto Air. Esta estructura me genera casi siempre tres tipos de proyectos. El primero es un proyecto que vendría a ser el proyecto Air, que es el contenedor del proyecto web, y el standalone. Este tiene un archivo de un descriptor de despliegue que me indica en qué orden se van a desplegar cada uno de los proyectos dentro del servidor. A continuación tenemos la estructura de una web application, que en este caso vendría a ser nuestro cliente. Es un aplicativo de tipo web, que es esta, en la cual hemos definido unos packing bean, o dicho de otra forma, clases Java que soportan el funcionamiento de una página XHTML, y también hemos definido unos archivos que se generan a partir del WSDL que genera el servidor al generar los servicios a exponer. Y por último tenemos el aplicativo standalone, que vendría siendo un aplicativo de componentes AJB reutilizables, en los cuales vamos a construir la lógica de nuestros servicios web y exponerlos al servidor. Entonces, inicialmente en nuestro aplicativo standalone se construyeron dos clases. Cada clase tiene elementos muy básicos. Se tiene una definición para poder acceder al recurso. Tiene unos atributos que en este caso vendrían siendo los mismos para la suma y para la resta, pero
para casos de diferenciación de conceptos. Entonces decidí dividir esto en dos objetos. Cada objeto tiene un elemento, consta de tres atributos: un elemento inicial, un elemento final, con los cuales se realiza la operación de suma o resta, según sea el caso, y un resultado que va a ser guardado en una variable. Entonces, básicamente, los DTOs de resta y suma tienen lo mismo, ¿sí? Solamente se cambia algunas cositas para diferenciar los atributos. Después de que hemos definido nuestros objetos, entonces tenemos que construir otro componente y en él vamos a definir que vamos a definir algunos métodos que vendrían siendo los servicios web que vamos a exponerle al servidor. Entonces, para ello construimos una clase normal, le colocamos estas anotaciones. La primera anotación es la que hace posible que se generen nuestros web service con las funcionalidades que nosotros le indiquemos. La segunda anotación hace referencia a componentes AJB con un ciclo de vida